Cuando Leonel Fernández llega al poder en 1996, el Partido de la Liberación Dominicana era un grupito de 13.000 militantes, 13.000 miembros. Había mucho más PLDistas, mucho más, pero eran aspirantes a miembros, eran circulistas. Leonel Fernández llegó al gobierno de la mano del Partido Reformista Social Cristiano. Y eso lo limitaba en su capacidad para cancelar personas en el Estado. Pero además, habían otras limitaciones. El PLD no tenía experiencia de gobierno y por tanto necesitaba del expertise reformista para montar una gestión gubernamental. Y el otro elemento que tenía, que limitaba la capacidad del PLD, era que no tenía suficiente gente para ocupar los puestos. Tres elementos. Llegó de la mano del Partido Reformista y eso lo limitaba para cancelar gente. No tenía experiencia gubernamental y eso lo hacía dependiente de quienes estaban en las posiciones. Y en tercer lugar, no tenía suficiente gente para sustituir en su puesto a todos los empleados públicos. En consecuencia, la mayoría de la gente que estaba en puestos públicos se quedó, a pesar de que una parte estridente de los reformistas le puso el mote de comesolos a los PLDistas porque no le daba participación. Pero eso fue más consecuencia de la modernización de los servicios, que sacó muchos tributarios de los alrededores de las instituciones públicas, que de la cancelación de gente del reformismo en el Estado. Ahora, se dio un acontecimiento interesante, interesantísimo, que la gente no lo ha estudiado porque para darse cuenta de ello hay que ir más allá de lo obvio. Los reformistas habían estado con una separación de 8 años, 22 años en el poder. Por tanto, tenían raíces sólidas en la práctica de recibir beneficios del poder, ya sean estos como pequeños salarios o como grandes negocios. Eran parte de esa cultura, de la cultura de recibir beneficios del poder. Por tanto, al dejarlo Leonel Fernández y el PLD en sus puestos, pasaron a ser del partido de gobierno. Se olvidaron de su identidad política con el Partido Reformista. Y por eso el Partido Reformista fue empequeñeciéndose en la medida en que el PLD iba creciendo, hasta que finalmente el PLD absorbió el Partido Reformista. Eso se dio de manera vegetativa. La gente cree que el PLD se dio como una política dividir al Partido Reformista. No, es que las ansiedades por estar en el poder de los dirigentes del Partido Reformista lo ponía a ellos en competencia por la puerta de entrada al poder que representaba el PLD. Y yo quiero seguir con este relato, pero antes quiero hacer un paréntesis para pedirle a ustedes que se suscriban a este canal, para que nos convoquemos a hacer reflexiones en conjunto sobre los acontecimientos que definen nuestra cotidianidad, ya sea esta política, económica, social o del índole o intelectual.
que nosotros reflexionemos. Suscríbase, dele a la campanita de notificación y comparte este contenido con la persona de su predilección para que ampliemos esta comunidad reflexiva que nos lleve más allá de lo obvio. Bueno, al Partido de la Liberación Dominicana dejar a los reformistas se convirtió en organización mayoritaria y ocurre que el presidente del PLD, Leonel Fernández, se convirtió en líder hegemónico de esa comunidad política que se había construido en el poder, porque los reformistas eran más leales al poder o a quien estaba en el poder que a sus propias ideas, porque estaban más vinculados a los beneficios. Y eso convirtió al Partido de la Liberación Dominicana culturalmente en reformista, aunque tuviera otras siglas y otro nombre. Y convirtió a Leonel Fernández en un líder al margen de el Partido de la Liberación Dominicana, en un líder de la comunidad política que se construyó en el poder. Por eso ustedes recordarán que Danilo decía que él fue que llevó a Leonel Fernández al poder. Y era verdad. El que conocía la mecánica política era Danilo Medina, pero el que se convirtió en líder político fue Leonel Fernández. Por eso, en el 2008, los leonelistas le sacaban la lengua a los danilistas diciéndole, bueno, pero si tú llevaste a Leonel Fernández al poder y fuiste que lo hiciste presidente, ¿por qué no fuiste capaz de hacerte a ti mismo presidente? Y Danilo Medina tuvo que responder cuando perdió las elecciones del 2007, las internas del 2007, tuvo que responder, me derrotó el poder, porque no podía aceptar que lo derrotara la persona que él convirtió en presidente. Después, Danilo vino y se incorporó a ese gobierno, bueno, y todo el mundo conoce la historia, hasta que él se fue y volvió con su proyecto en el 2012 y se convirtió en presidente. Luis Abinader parece que ha sido asesorado por personas que conocen esto que yo estoy diciendo ahora mismo. Por eso Luis Abinader no cancela a los PLDistas. Ha cancelado muy poco, son muy pocos los que se han cancelado. Y eso convertirá a Luis Abinader en un líder político por encima del Partido Revolucionario Moderno y por tanto determinará que sea el Partido Revolucionario Moderno que dependa de Luis Abinader y no Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Porque eso lo descubrió Leonel Fernández y ahora lo está poniendo en práctica Luis Abinader. Y Luis Abinader por eso aparece mucho más alto que el PRM en la valoración, no solamente por un ejercicio político que de alguna manera responde a las ansiedades de la clase media que no estaba vinculada ni al PRM ni al PLD, y porque responde en alguna medida a las ansiedades de solidaridad de la clase baja golpeada por la pandemia. La gente esto no lo nota, porque se está construyendo un esquema político en términos de adhesión de los segmentos sociales semejante al que se construyó cuando Leonel Fernández vino al gobierno. Probablemente proyectar estos acontecimientos hacia el futuro te lleve a ti a hacer pronósticos riesgosos, pero yo me voy a atrever a hacer uno. La postulación de Luis Abinader ya no depende del Partido Revolucionario Moderno. El mantenimiento del PRM en el poder depende de Abinader, porque Abinader comienza a superar a todos los liderazgos existentes en el PRM por mucho, pero además comienza a convertirse en un ente político
en condiciones de aplastar a cualquiera que surja dentro del PRM. Ese diseño no lo hicieron dirigentes del PRM. Ese diseño tiene otra explicación y yo se la voy a contar ahorita, cuando yo hable de Joao Santana y de Mauricio Bengochea, que acaba de recibir la nacionalidad dominicana de parte de Luis Abinader. Reiterarle que se suscriban a este canal y que nos acompañen en la construcción de esta comunidad reflexiva para que ustedes y yo contribuyamos a la construcción de una conciencia social y de una cultura de pensamiento que nos lleve más allá de lo obvio.